¿Qué tal? Es grato para mí saludarte nuevamente, esperando empieces una semana maravillosa. ¿Tu ex parece que siguió adelante? ¿Qué debes hacer? Es el tema de este video. Vamos a comenzar. Si parece que tu expareja siguió adelante con otra persona, puedes romper tu corazón nuevamente. Tal vez todavía quieres que regresen o tal vez ya hayas intentado pasar página, pero todavía duele. Y mucho, ¿verdad? Ahora te preguntas si hiciste algo mal en tus intentos de volver con él o ella, o tal vez incluso te preguntes si quizás aún sientes más por esta persona de lo que pensabas. Y lo que es más importante, ¿qué se supone que debes hacer ahora? Darte cuenta de que tu ex siguió adelante, entre comillas, puede llenar tu cabeza de todo tipo de dudas, y es importante aclarar tu mente de este tipo de dudas negativas primero. Hago este video justamente para que puedas comprender lo que está sucediendo y lo que debes hacer a partir de ahora, ya sea que quieras que tu ex vuelva contigo o no. No te puedes quedar sentado, sentada todo el día sin hacer nada y deprimida o deprimido, solo porque tu ex está saliendo con alguien y parece que sigue adelante. Vas a agarrar la vida de frente, sin dudar, y darles la vuelta a la situación para que empieces primeramente a sentirte bien de nuevo. Como sabes, eres la única persona a cargo de tus emociones y lo que es más importante aún, puedes cambiar las cosas si quieres que tu ex vuelva a estar contigo. Primero, tu ex ha seguido adelante y en tu cabeza solo tienes pensamientos negativos. Bueno, esto es completamente normal. Cuando atravesamos rupturas, nuestros egos sufren un gran impacto. Nuestra confianza en nosotros mismos está dañada, nuestro corazón está roto y podemos comenzar a dudar de nuestra capacidad para ser una pareja deseable. Además, si eso no fuera lo suficientemente malo, acabas de descubrir que tu ex te ha reemplazado, por así decirlo. ¿Qué te parece esa cereza encima de todo? Así que ahora probablemente te obsesiones con lo que esta persona tiene y tú no. Quieres saber por qué tu ex quiere estar con esta otra persona, pero no contigo. Especialmente si tu ex fue quien interrumpió la relación entre ustedes. Tu ex incluso podría estar saliendo con la persona por quien te dejó. ¡Auch! Duele. Y lo sé. Por horrible que pueda parecer todo en tu actualidad, quiero recordarte que no debes medir tu autoestima en función de la nueva pareja de tu ex. En cambio, y especialmente si te hace sentir inferior, ahora sería el momento ideal para esforzarte aún más en enorgullecerte de ti mismo o de ti misma. Sé que probablemente estés deseando haber hecho algo diferente o tal vez incluso haber seguido adelante tú también, pero no tiene sentido lamentarte. Mañana es siempre otro día y puedes cambiar tu enfoque. Pero si estás pensando, mi ex siguió adelante y yo también quiero seguir adelante todo el tiempo, puedes usar esta nueva realidad sobre tu ex como combustible para hacer precisamente eso. Tienes bastante que ofrecer y mereces ser feliz con otra persona también. La clave para superar a tu ex que ha seguido adelante es ocuparte con actividades y personas que te traen alegría. No tienes que volver a sumergirte en el mundo de tener citas de inmediato o salir con alguien, a menos que eso quieras. Solo quiero que llenes tu agenda y tengas cosas que esperar. Ahora, tengo la seguridad de que también te estás preguntando cómo tu ex pudo seguir adelante tan rápido después de tu ruptura, ¿verdad? Pues veamos esto. Esto nos lleva al punto 2. ¿Tu ex parece que sigue adelante tan rápido? ¿Cómo es esto posible?, te preguntas. Bueno, hace unos días tuve una conversación con una persona. Ella es mujer y se llama Roxana. Hablemos un poco de su caso. Ella había decidido que quería recuperar a su ex, pero él sigue adelante con otra mujer. De hecho, comenzó a salir con esta otra persona unas pocas semanas después de la ruptura. Roxana se quedó estupefacta cuando se enteró de ello. Me decía, mi ex siguió adelante como si no hubiéramos pasado 3 años de nuestras vidas juntos, como si pudiera olvidarme de la noche a la mañana. Ella estaba sufriendo y sentía que su ex no tenía ningún problema en olvidarla, como si nada especial hubiera pasado entre ellos. ¿Cómo es esto posible?, me decía. Después de 3 años, ¿puede simplemente tirarse a los brazos de una mujer que había conocido en una fiesta? ¿Esta relación es seria?, se preguntaba. Bueno, después de analizar las cosas, descubrí que esa era una relación de rebote. Roxana y su ex obviamente habían sido muy cercanos y cuando rompieron, su expareja no podía soportar la soledad. No podía soportar estar soltero, por lo que eligió a una mujer que conoció para comenzar una nueva relación. Fue como una especie de curita emocional para él
y pueda distraer su dolor por la ruptura con Rosana. La relación con esta chica duró poco, obviamente, ya que la mayoría de estas relaciones no duran. A veces, tienes que aprender a lidiar con el hecho de que tu ex siga adelante y entable una relación. Esto suele suceder cuando ha pasado algún tiempo desde la ruptura y él o ella está listo o lista para volver a intentarlo. Es como si estuviera pensando que la hierba es más verde del otro lado. Ahora, lo más probable es que tú hayas salido con tu ex más tiempo del que él o ella ha estado saliendo con esta nueva persona. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto si quieres que vuelva a tu vida? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, tercero, ¿cómo manejas a tu ex si sale con otra persona cuando quieres que vuelva? Bien, seguramente quieres que regrese, pero te preocupa haber perdido cualquier posibilidad de lograrlo. No te preocupes, cuanto antes actúes, mayores serán tus probabilidades de éxito. La realidad es que puedes regresar con tu ex si parece que se trata solo de una relación de rebote. Por cierto, las señales de una relación de rebote son las siguientes. Tu ex siguió adelante y se unió a esta persona poco después de tu ruptura. Una relación de rebote. Llevan juntos menos de un año. Podría ser una relación de rebote. Tu ex no parece darle seriedad al respecto. Presta atención, fíjate a cómo interactúa en las redes sociales y cómo tu ex habla con otras personas sobre esta nueva persona, para que te des cuenta si es una relación de rebote. Ahora, tienes que encontrar una forma de recordarle por qué se enamoró de ti en primer lugar. No te estoy hablando de jugar juegos mentales o publicar fotos antiguas de ustedes juntos en Instagram, por ejemplo. Me refiero a permanecer presente en su vida de una manera que le hagas darse cuenta de que la hierba no es más verde del otro lado con su nueva pareja. Tienes que ser muy sutil en tu enfoque o corres el riesgo de hacer que los dos se unan más porque se dan cuenta que estás tratando de romper esa relación. El objetivo es hacer que la nueva persona se sienta un poco incómoda con tu presencia. Con solo estar allí, con solo estar presente constantemente, puedes crear una división entre ellos. No es necesario que hagas más. Al estar presente, la nueva persona sentirá celos, lo que causa que esa persona sea poco atractiva para tu ex. Bien, esa es la clave si quieres que vuelva. Y eso es cuando parece que siguió adelante. Sé que quieres recuperar a tu ex. Sé que quieres recuperar tu relación. Y debes hacerlo sin cometer errores en el proceso. Y estamos aquí para ayudarte. Hemos creado una guía de inicio gratuita. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Es muy importante, repito, que si ese es tu objetivo, no cometas errores. Bien, en la descripción de este video, como repito, tienes el acceso inmediato. Un placer, cuídate mucho, un abrazo. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hasta el próximo video.